Hola, ¿cómo están? El curso que más bien el tema que vamos a estudiar es el de funciones exponenciales sin logarítmicas que cumplen con la característica que son funciones inversas una de la otra y por tanto ambas son funciones biyectivas. Primero que todo, algunas características de las funciones exponenciales. La primera es, y la más característica es que la variable independiente siempre está en el exponente, es decir, la variable siempre está en el exponente, vea que X aquí está en el exponente, y la base tiene que ser un número real, pero que cumpla ciertas características, tiene que ser positivo, es decir, mayor que cero, y tiene que ser diferente de 1. La base en este caso es A, y X es el exponente. Continuando, aquí tenemos algunos ejemplos de funciones exponenciales y no exponenciales. Los que están a la izquierda, vean que la base es diferente de 1 y mayor que 0, es decir, positiva. Eh, Tenemos que, por ejemplo, la primera es 5 cuartos. Eso es mayor que 0 y diferente que 1. Y vean que la variable en cada caso, en la primera, en la segunda y en la tercera, corresponde a una, o más bien está en el exponente. ¿Por qué las que están a la derecha no son funciones exponenciales? Porque la primera ve que la base es igual a 1. En la segunda ven que no es, el exponente no es una variable, más bien está en la base. Y la otra tiene una base negativa. Entonces, por eso decimos que ellas no son funciones exponenciales. Aquí se da un ejemplo de una gráfica. La gráfica se hace con base en la función que tenemos acá, que es un medio a la X. Se sustituye en cada caso los valores de las preimágenes. Entonces, en la primera se sustituye -3, en la segunda se sustituye -2, en la que sigue -1, en la que sigue 0, 1, 2, 3, etc. En este caso, este es el cuadro de valores que queda definido después de calcular dichas imágenes. Aquí algo muy importante que tienen que valorar y cambiar en cada una de sus presentaciones es que la gráfica que se va a presentar no es de un medio a la X, sino de 2 a la X. O es decir, la base aquí no es un medio, es 2. Es que se equivocaron a la hora de escribirlo. Entonces aquí, para que lo corrijan, es un 2, 2 a la X. Y todo lo demás está correcto. Continuando, esta es la función que está representada. Los pares ordenados son los que tenemos aquí expresados, que son estos, digamos, -3, un octavo, -2, un cuarto, -1, un medio, etcétera, etcétera. Y eso da como consecuencia la función que está graficada aquí. Esta función es una función creciente. ¿A qué se debe que sea creciente? Eso lo vamos a ver más adelante, pero se debe a que la base, recuerden que había que corregir acá, que es un 2, la base es mayor que 1. Cuando la base es mayor que 1, la función exponencial es creciente. Continuando, vamos a ver algunas propiedades de la función exponencial. La primera, bueno, es que siempre el ámbito de una función exponencial es R+. Es decir, el ámbito de la función exponencial siempre es positivo de 0 a más 5. No interseca el eje X, por eso decimos que es asintótica. Eso quiere decir que nunca va a tocar el eje de las X, va a intersecar al eje Y en el punto 0,1, veanlo aquí. Y importante, me corrió, lo que habíamos hablado, que es inyectiva y sobreyectiva en todo su dominio, por eso es biyectiva esta función. Si la base es mayor que 1, la función es estrictamente creciente. Y asintótica al eje X por la izquierda, es esta. Esta es la creciente. Y si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente, que es esta que está aquí a la izquierda, a la derecha, perdón. Entonces, en este caso es asintótica al eje X por la derecha. Esta que habíamos visto antes es una función exponencial
creciente, donde la base tiene que ser mayor que 1, y vean que se acerca muchísimo al eje X, pero no lo interseca. Esa es la propiedad de la función exponencial. Aquí hay algunos ejemplos de funciones crecientes y decrecientes. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, lo determinamos por medio de su base. Porque esta base, si ustedes calculan esta base en la calculadora, es mayor que 1, es 1,41 y resto, por eso es que es creciente. Esta que está aquí, ven que tiene un exponente negativo. Al tener un exponente negativo, hay que darle vuelta a la base, entonces ya no quedaría 2/5, sino 5/2. Y en ese caso, 5 entre 2 nos da 2,5, por tanto es una función creciente porque la base es mayor que 1. Lo pueden hacer 2/5 a la menos 1 en la calculadora. Y la última, vean que es un exponente, perdón, una base que es mayor que 1, que es 5, por eso es una función creciente. Por eso siempre hay que tener cuidado con ese exponente, porque ese exponente le da vuelta a esta expresión. La que está a la derecha, estas son decrecientes porque si usted divide 1 entre 9, le va a dar un número que está entre 0 y 1. Específicamente, si usted divide 1 entre 9 en la calculadora, le va a dar 0,111, etc. Entonces, por eso es que es decreciente. La que sigue es 0,3. 0,3 está entre 0 y 1, por eso es decreciente. Y esta última, lo que les hablaba del exponente, esto equivale a un sexto a la x, ¿verdad? Se le da vuelta a ese exponente. Es como tener 6 elevado a la menos 1. Por eso, como está entre 0 y 1, es una función decreciente. Ahora bien, aquí hay algunas funciones exponenciales especiales, como es la función exponencial de base natural. ¿Cuál es una función exponencial de base natural? Es aquella que tiene como base el número irracional e. ¿Ven? Pues en ese caso eso es una función exponencial con base natural. Ese número e equivale a 2,71 y resto. Si ustedes sustituyen estos números, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, en el exponente les van a dar estos resultados, que graficados son los que están a la izquierda. Esta es una función exponencial de base natural. Ahora, vamos a analizar lo que es una función logarítmica. ¿Qué es un logarítmico? Un logaritmo, perdón. Un logaritmo significa que hay que hallar un exponente al que hay que elevar un número determinado, denominado base, para obtener otro número determinado. Entonces, ¿qué pasa con los logaritmos y las funciones exponenciales? Son inversas. Entonces, uno puede llegar del logaritmo a expresar la situación que tenemos como una función exponencial, y las funciones exponenciales se pueden expresar también como funciones logarítmicas. Por eso es que decimos que son funciones inversas. En lo que tenemos acá, en esta imagen, tenemos las partes de los logaritmos. Está la base, que es el número que está aquí, que en este caso está el argumento, y también el exponente. Y como dijimos, hay una relación que vamos a ver más adelante entre la función exponencial y la función logarítmica. Aquí hay una propiedad fundamental, y que es la relación que hay entre la función logarítmica y la exponencial. Y aquí dice exactamente eso: la función exponencial es la inversa de la función logarítmica y viceversa. Entonces, si yo tengo una función logarítmica, yo la puedo expresar como exponencial y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con ella? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que nos van a aclarar cómo se resuelven estas expresiones. Entonces, ¿qué pasa con A, que es la base? Pasa a elevar al número que hay a la derecha. Por eso queda A a la Y igual a X. Se desaparece el logaritmo. Entonces vamos a ver un par de ejemplos acerca de esta situación.
En los siguientes ejemplos que se detallan a continuación, vamos a hacer uso de la propiedad para pasar ya sea de notación logarítmica a exponencial y viceversa. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en los cuales se tiene que realizar esta expresión y estas notaciones que vamos a detallar a continuación. En la primera, tenemos una función, una expresión logarítmica, entonces la vamos a expresar o la vamos a pasar a notación exponencial. Simplemente el 4 que está aquí en la base va a pasar a elevar al número que hay al otro lado. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría 81, que es el número que está a la par, a la izquierda, igual a 4 a la 4. Esa sería la expresión. Se puede arreglar y escribir 4 a la 4 es igual a 81, es lo mismo. En el ejemplo 2, más bien está como una notación exponencial, la vamos a pasar a logarítmica. Lo importante aquí es que siempre la base va a funcionar como base en el logaritmo. Entonces, la base 7, entonces me va a quedar logaritmo en base 7. ¿De quién? Del número que hay al otro lado, de 2401. ¿Y eso va a ser igual a quién? Va a ser igual a el número que está como exponente. Si ustedes notan, si yo quisiera devolverme, tendría que escribir 7 a la 4, ¿verdad? Se pasa de elevado, igual a 2401. De la misma manera, en la siguiente expresión, tenemos una notación logarítmica, la vamos a pasar a notación exponencial. ¿Cómo se hace? Bueno, primero que todo, el 3 queda donde está. ¿Cuál 3 estamos hablando? ¿De qué 3 estamos hablando? De este 3 estamos hablando. Ahora, este 243 va a pasar a elevar al número que hay al otro lado. Entonces, ¿cómo me queda la expresión al final de cuentas? Me quedaría 3 es igual a 243 elevado a la ¿qué? A la 1/5. Por último, la última que aparece ahí, la número 4, queda de la siguiente manera. Recuerden, escribimos el logaritmo, vamos a pasar a la función logarítmica. ¿Quién va a quedar de base? El número que está de base aquí, a la izquierda, es decir, el número que va a quedar de base es este, raíz de 3. ¿A qué va a ser igual esa expresión? Bueno, esa expresión va a ser igual, perdón, en este caso, ¿quién queda a la par de ese logaritmo? El número que está al otro lado de la igualdad, que es 9. Y eso sería igual a ¿quién? Al exponente que tenemos, que es 4. Ya que si yo me quisiera devolver, repito, se puede hacer. ¿Cómo sería? Bueno, tendría que pasar raíz de 3 de base a elevar a 4. Y quedaría la expresión que está a la derecha. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estamos hablando de una función exponencial con una base natural? Vamos a ver lo que pasa. Si yo tuviera una expresión como la que se detalla en la parte 5, vean que es una función exponencial. Yo, si la quisiera pasar a logarítmica, yo simplemente diría lo siguiente. Diría, recuerden que la base ahí es e, entonces queda logaritmo en base e, ¿de quién? Del número que hay al otro lado, que es x, y eso sería igual a y. Pero resulta que aquí hay una propiedad que tenemos que socializar, que cuando yo tengo logaritmo en base e, es lo mismo que si dijera logaritmo natural. Entonces, en este caso, yo tendría que decir que esta función es lo mismo que decir logaritmo natural. ¿Cuándo hay un logaritmo natural? Cuando la base es e. Entonces, yo podría expresarlo
al final de esta manera. Logaritmo natural de x es igual a y. Y esa sería la expresión ya resuelta. Continuando con lo que estábamos viendo en la otra pantalla, tenemos dos tipos de logaritmos importantes. El primero es el logaritmo decimal. El logaritmo decimal siempre tiene de base 10 y cuando lo vamos a escribir lo omitimos. Entonces, si usted encuentra simplemente el logaritmo, es porque la base es 10, se omite. ¿Está malo escribirlo? No, pero es que se omite. El otro es el que acabamos de ver. El que acabamos de ver indica que cuando la base es e, es un tipo especial de logaritmo que se llama logaritmo natural. Entonces omitimos el log e y decimos simplemente logaritmo natural de x. Y bueno, aquí podemos hablar ahora sí de la función logarítmica. ¿Qué tiene de característica? Bueno, que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. ¿Qué características tiene? Bueno, que su dominio son los reales positivos, de 0 a más infinito, ¿verdad? En su dominio no hay números negativos, entonces cuando usted va a calcular el logaritmo, por ejemplo, de menos 5, no existe. ¿Por qué? Porque menos 5 no está en el dominio. ¿Cuál es el criterio de una función logarítmica? Bueno, el criterio de una función logarítmica es esta que está aquí, donde la base es a, ¿sí? Y el argumento es x. ¿Qué condiciones tiene que tener? Similares a las condiciones que se expresan cuando estamos hablando de una función exponencial. Tiene que ser la base mayor que 0 y distinta de 1. Aquí se está graficando. Aquí hay un error de nuevo con la función que se está graficando. En realidad la función que se grafica es logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Es decir, esta que está aquí, nada más que en lugar del 1/8 es x. Y ahí se va sustituyendo cada vez que se escribe. Es decir, esto no es así, es esto. Y se consiguen una serie de pares ordenados que están detallados acá. 1/8 con menos 3, 1/4 con menos 2, 1/2 con menos 1, etcétera, etcétera. Y graficamos una función que es creciente. ¿Qué características tiene? Bueno, recuerden que la función exponencial, cuando la función exponencial intersecaba al eje x en 0,1, perdón, al eje y en 0,1. Este, al contrario, como es la inversa, más bien va a intersecar al eje x en 1,0, dándole vuelta al c 0,1, como vemos aquí. Esa es la intersección con el eje x. La función exponencial no interseca, es decir, es asintótica al eje x y más bien la función logarítmica es al revés. Es asintótica, pero al eje y, no interseca al eje y. Ahora, ¿qué propiedades tienen las funciones logarítmicas? Son las que se detallan en esta pantalla. Bueno, primero que todo, el dominio son los reales positivos y el ámbito es R. ¿Qué pasa? Esta función, la logarítmica, al ser inversa de la función exponencial, va al contrario, no va a intersecar al eje Y, ¿verdad? Es asintótica al eje Y. Como es, de nuevo, inversa la función exponencial, va a intersecar al eje X en 1,0. Ahora es inyectiva y sobreyectiva, por tanto es biyectiva. Y las funciones exponenciales, logarítmicas crecientes son las que tienen base mayor que 1 y las estrictamente decrecientes son las que están entre 0 y 1 esa base. Aquí hay una función exponencial, una función logarítmica creciente y aquí hay una función logarítmica decreciente. Vamos a ver algunos ejemplos. Las crecientes, bueno, vean que aquí las bases, en uno se fijan las bases para saber si es creciente o decreciente. Esta base es mayor que 1, creciente. Raíz de 5 mayor que 1, creciente. 3 mayor que 1, creciente. ¿Ven? Todas estas son crecientes. Decrecientes. 2/5 es menor que 1. Si ustedes quieren comprobar en la calculadora, dividen 2 entre 5. Y por eso es decreciente. Esta 3 entre 4, decreciente. 0,3, decreciente. Entonces, esos son ejemplos de funciones crecientes y decrecientes.
Eh, Aquí hay una representación de una función logarítmica de base natural. Por un lado se grafica la función exponencial, que es esta, y por otro lado se grafica la función logarítmica, que es esta que está aquí. Se traza una función identidad y vemos que forma como un espejo. Y por eso es que una es inversa de la otra. Eh, Aquí hace falta una serie de propiedades que se les incluyeron en la otra presentación, pero que las vamos a ver de una vez porque son importantes para resolver ecuaciones logarítmicas, que es la parte principal de esta presentación. Entonces vamos a ver un poquito de eso. Bueno, aquí les presento algunas propiedades de los logaritmos. Las propiedades de los logaritmos son sumamente importantes porque se utilizan para hacer y resolver ecuaciones. Entonces, esto es lo que vamos a analizar en esta primera parte de la presentación y de la cual les voy a dejar unos ejercicios como planteamos en la videoconferencia para que resuelvan para el sábado. No solo son estos ejercicios, también van a venir ejercicios de ecuaciones. Entonces, estas son tres partes de ejercicios. La primera de propiedades de logaritmos, la segunda de ecuaciones exponenciales y la tercera de ecuaciones logarítmicas. Necesito que sean muy responsables porque para que ustedes exploren esos ejercicios antes de llegar a la clase del sábado, que cae sábado 18 de abril. Entonces, para que lo tomen en cuenta, estas propiedades yo se las voy a compartir en el modo. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, primero que todo, la 1. El logaritmo en cualquier base de 1 siempre es 0. ¿Verdad? Entonces, digamos, logaritmo en base 6 de 1, usted lo puede calcular en la calculadora, siempre le va a dar 0. Esto porque es la intersección con el eje de las X. La que sigue, si yo tengo una base y un argumento iguales, la expresión me va a dar 1. Eso quiere decir, por ejemplo, aquí ponen de ejemplo, logaritmo de 14 en base 14, evidentemente les va a dar 1. La otra propiedad es que cuando tenemos un exponente en un logaritmo, ese exponente puede pasar a multiplicar al frente, siempre y cuando sea un número. Aquí a la derecha lo vemos, está el logaritmo en base 6 de 2 a la 5. Ese 5 lo podemos pasar al frente, o sea, bajarlo, y dejar 5 logaritmo en base 6 de ¿quién? De 2. Entonces esta propiedad es fundamental. Estas tres, es la 3, la 4 y la 5, son fundamentales. La que sigue, un logaritmo que estará expresado como una multiplicación, yo lo puedo separar en una suma, siempre y cuando tengan la misma base, ¿verdad? Entonces, digamos, logaritmo en base 8 de 5x, ahí hay una multiplicación. Entonces, yo podría decir logaritmo en base 8 de 5 más logaritmo en base 8 de ¿quién? De x. La otra es la división, que es similar, nada más que con una resta. Logaritmo en base a de p sobre q es logaritmo de base a de p menos logaritmo en base a de q. Y vean que aquí hay un ejemplo, aquí hay una división, entonces sería logaritmo en base 5 de m menos logaritmo en base 5 de 7. Las otras son importantes, pero las más importantes y que tienen que tener muy en cuenta es la 3, la 4 y la 5. ¿Está bien? Lo que está sucediendo acá, voy a ampliar, es que la base del logaritmo y la base del exponente, bueno, de la exponencial son iguales, entonces ahí me quedaría simplemente p. Ya que aquí pasa eso, base 5, base del logaritmo 5, entonces me queda 9. La otra es que yo puedo expresar logaritmo en base a de x en la base que yo quiera. Entonces, ¿cómo se podría decir? Si yo quiero pasar de base b, simplemente escribiría logaritmo en base b de x sobre logaritmo en base b de a. Y eso es lo que se ve aquí. Logaritmo en base 3 de 15, podemos hacerlo en base 10 y decir logaritmo de base 10 de 15 sobre logaritmo en base 10 de 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar estas propiedades para
resolver ejercicios, que es la primera parte de los ejercicios que habíamos hablado hace un rato. Entonces vamos a ver la siguiente pantalla. Bueno, en la siguiente pantalla nosotros tenemos un ejemplo en el que se está expresando, o más bien se pide expresar la operación que hay ahí en un solo logaritmo. Aquí tenemos una situación que hay que tener en cuenta. El logaritmo, o los logaritmos que aparecen ahí separados, todos tienen la misma base. ¿Cuál es la base que tienen? 10. Por eso es que yo los puedo expresar como un solo logaritmo. Entonces, ¿cómo empiezo? Bueno, yo voy detallando las propiedades. Hay que tener en cuenta cuáles son. Las voy a escribir en rojo a la derecha. Primero que todo, aquí yo veo que hay un 2 multiplicando a este logaritmo. ¿Qué hacemos con ese 2? Lo vamos a expresar como una potencia. Eso es lo primero que vamos a hacer. El 1/2 se le puede hacer lo mismo. Y el otro, bueno, ahorita vemos qué vamos a hacer con él, pero en primera instancia, esos números que hay ahí van a pasar como exponentes. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, primero que todo, la volvemos a copiar y escribimos logaritmo de ¿quién? De 5x elevado a la 2, ¿sí? Más logaritmo de 16x elevado a la ¿qué? A la 1/2. Menos, este queda igual, logaritmo de 2x. ¿Qué utilizamos nosotros aquí? ¿Qué propiedad utilizamos? Utilizamos la siguiente. La propiedad que utilizamos, que la vamos a detallar aquí a la derecha, fue la que dice que si yo tengo un número multiplicando a un logaritmo de cualquier exponente, ese número va a pasar de exponente del argumento. Entonces, por eso yo podría escribir aquí logaritmo en base a, ¿de quién? De x a la n. Ese es el que utilizamos en primera instancia. Ahora, ¿qué más se le puede hacer a esto? Bueno, se le pueden hacer varias cosas. Primero que todo, vemos que hay una suma de dos logaritmos con la misma base. Entonces, como hay una suma de logaritmos con la misma base, yo la puedo expresar como una multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo escribir logaritmo, solo logaritmo. ¿De quién? De, vamos a ver, de 5x a la 2. Voy a escribir un paréntesis cuadrado para separar el que hay ahí. Ahorita hacemos la operación. 5x a la 2. ¿Por quién? Por 16x a la 1/2. ¿Y qué me queda acá? Menos logaritmo en base 10 de 2x. ¿Por qué en base 10? Porque cuando no aparece esa base, decimos que es base 10. ¿Qué propiedad utilizamos? Utilizamos la que dice que si yo tengo dos logaritmos con la misma base, lo puedo expresar como un solo logaritmo y multiplicando los argumentos. Entonces así es como nos queda esa que está ahí. Bueno, se puede desarrollar un poquito lo que hay adentro. Por ejemplo, 5 a la 2 es 25. Voy a ponerle un paréntesis acá. Vamos a ponerle un paréntesis cuadrado, que era el que traía. 25, x a la 2 se distribuye ese 2. 16 a la 1/2, 16 a la 1/2, si ustedes lo saben, que es si lo elevan, les va a dar 4 y x a la 1/2. ¿Menos quién? Menos logaritmo de 2x. Esto ya es un manejo propiamente algebraico. Aquí quedaría logaritmo de 25 por 25x a la 2, perdón. 16 a la 1/2 es 4
por x a la 1/2 menos logaritmo ¿de quién? De 2x. Haciendo las operaciones que hay dentro de ese paréntesis cuadrado, nos queda 25 por 4, 100. Y x a la 2 por x a la 1/2, recuerden que se suman los exponentes. Entonces yo tengo que sumar 2 más 1/2. ¿Y cuánto me da 2 más 1/2? Bueno, 2 más 1/2. Vamos primero a hacer este paréntesis. Entonces nos queda, en este caso, 2 más 1/2 nos da 5/2. ¿Menos quién? Menos logaritmo de 2x. Y aquí pasa otra situación, que es que cuando hay una resta, recuerden que hay una propiedad que dice que si yo tengo una resta en dos logaritmos que tienen la misma base, esta se reduce a una división. Y nos quedaría de la siguiente forma. Logaritmo en base a, vamos a ver, de A sobre B. Ahora, esta situación quedaría de la siguiente manera. Logaritmo de base 10 del número que hay arriba, que es 100, x a la 5/2. ¿Sobre quién? Sobre el otro argumento, que sería 2x. Esto se puede simplificar. Y podemos decir que es logaritmo, ¿verdad? 100 dividido entre 2 es 50. Y habría que restar los exponentes. En el exponente hay un 1. Entonces esto sería 5/2 menos 1, que sería x a la 3/2. Y eso yo lo puedo expresar como una radical y me quedaría como total 50 raíz de cuadrada de x a la 3. Y ese sería el resultado de este primer ejemplo. Vamos a analizar otro ejemplo de estos. Otro ejemplo que podemos ver es el que está aquí expresado, que también lo vamos a reducir a un solo logaritmo. Vean que todos los logaritmos tienen base 5. Empezamos identificando que esos números que están a la par, multiplicando los logaritmos, pueden subir a ser exponentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? En cada caso siempre se puede hacer. Entonces el primero nos queda logaritmo en base 5. ¿De quién? De m a la 3 n elevado a la 2 más logaritmo en base 5 de m menos 2 elevado a la 1/3. ¿Menos quién? Menos logaritmo en base 5 de mn elevado a la 5. Una vez que ya terminamos esa primera parte, esa primera propiedad que es la que estamos utilizando, la número 3, ¿verdad? Que no la voy a detallar ahorita porque ustedes van a tener las propiedades a la par. Voy a indicarles, eso sí, que aquí se está utilizando la propiedad 3. Ahora, continuando el ejercicio, vemos que hay una suma. Esa suma yo la puedo expresar de nuevo, como hicimos en el ejemplo anterior, como una multiplicación. Entonces, nos queda logaritmo en base 5 de
m a la 3, n a la 2, por, ¿quién? M menos 2 elevado a la 1/3, menos logaritmo en base 5 de mn elevado a la 5. Y empezamos con lo siguiente. Como aquí hay, esto sería la propiedad, o la que utilizamos ahí, sería la propiedad 4. Para que la revisen en la hojita que les voy a dar. En cuanto a la que sigue, nos quedaría logaritmo en base 5, ¿verdad? Y hay una división porque hay una resta, entonces queda, voy a distribuir ese 2 de una vez, queda 3 por 2, 6, m a la 6, n a la 2, por el número que hay acá, que es m menos 2 a la 1/3. ¿Sobre quién? Sobre m n todo elevado a la 5. Y aquí la propiedad que estamos utilizando es la propiedad 5 para que la revisen. Ahí tuvimos un problema con la conexión, pero continuamos. Entonces, recapitulando, expresamos esa resta como una división de acuerdo a la propiedad 5 y para finalizar, lo que vamos a hacer es utilizar, bueno, las propiedades que en el denominador, entonces nos queda logaritmo en base 5 de m a la 6, n a la 6, se me salió, un momentito. Ajá. Esto se puede expresar como una raíz que cúbica de m menos 2. ¿Sobre quién? Ese 5 lo distribuimos. Y nos quedaría simplemente logaritmo en base 5 de logaritmo en base 5 de se cancela aquí esta expresión. Ustedes se ponen a ver, se cancelan 5 de acá con 5 de acá. Entonces nos queda un resultado de logaritmo en base 5 de mn raíz cúbica de m menos 2. Entonces, para finalizar, los invito y las invito a resolver los ejercicios que les voy a plantear. Falta un video, que es el de las ecuaciones, que se lo subo mañana, pero pueden ir trabajando. Mañana estamos hablando de jueves. Estamos hablando de, para que vayan adelantando, pueden ir haciendo este que tienen, o más bien los ejercicios que les voy a adjuntar en el módulo. Buenas noches y espero que estén muy bien.